Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad. Hoy nos vamos a quedar hablando de noticias relacionadas con la Concejalía de Hacienda y de Educación. Y para hablarnos mejor de ello se encuentra con nosotros la concejala de Hacienda y Educación en el Ayuntamiento de Miguel Turra, Luz María Sánchez. Muy buenas, bienvenida. Gracias. Bueno, pues hacía unos meses que pasaste por aquí, que hablábamos un poco, sobre todo estuvimos hablando temas de educación con el comienzo del curso escolar, y hoy nos toca hablar de otro tema importante, y es que en los pasados días, concretamente el pasado día 6 de noviembre, tenía lugar pleno en el Ayuntamiento de Miguel Turra, una sesión ordinaria de pleno, en la que se trató un tema importante que son las ordenanzas fiscales. Hubo dos puntos en el orden del día, un pleno en el que hubo diferentes intervenciones por parte de los grupos políticos, y aunque ya hicimos una valoración, preguntarte, sobre todo a grandes rasgos, la valoración que como concejala de Hacienda nos haces de ese pleno en el que, bueno, pues las ordenanzas fiscales fueron el punto de partida de esta sesión. Sí, bueno, el pasado día 6, como viene siendo habitual en el último trimestre del mes en el último trimestre del año, fundamentalmente en los meses de octubre y noviembre, tiene lugar el pleno de ordenanzas, donde se proponen, a propuesta de alcaldía o a propuesta de distintos grupos políticos, distintas modificaciones a las ordenanzas fiscales, a las ordenanzas que regulan las tasas y los impuestos que pagan nuestros vecinos y vecinas, pues son las que se regulan o se modifican en función de lo que hayamos ido viendo en años anteriores y en el transcurso de años. En esta ocasión, las propuestas que había para las ordenanzas fiscales a aplicar en el año 2018 pues no eran grandes modificaciones, no eran grandes avances sobre lo ya establecido, lo que ya está regulado para el año 2017, y sí que el Grupo Municipal Socialista hacía una variación, una aclaración sobre todo en el impuesto número 1, en el impuesto que corresponde al IBI o a la contribución, que lo conocen nuestros vecinos como la contribución, pues sí que para aclarar y determinar una especie o un suelo que podía ser, que tenía carácter urbano pero no podía ser desarrollado como tal porque la normativa no nos dejaba hacerlo, sí que se modificó y se aclaró esa puntuación que ya se puso en el año 2017, que ha estado en vigor este año, pero para que se quedara más claro aún en el impuesto, pues se aclaraba eso, que no afectaba a las propiedades calificadas como suelo urbanizable, y como recogía el artículo 46 del suelo urbanizable de municipios del POM, lo que quería decir era que la cantidad que se aplicaba, el impuesto que se aplicaba, no iba a ser no fuese aplicado a ese suelo por el mismo carácter. Era un suelo que tenía carácter urbanizable, pero que no se podía urbanizar por distintas condiciones, porque el PON no lo recoge así. Entonces el condicionante era no agravar al vecino y que pagara como suelo urbanizable cuando en realidad no lo podía hacer urbano. Luego había otra serie de modificaciones, algunas que venían impuestas por el contrato. Estamos oyendo en prensa, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Ciudad Real quiso aprobar una modificación en la tasa del agua y recogida en contrato. El contrato que se tiene con la empresa que sirve el agua establece que el precio del agua bajará o subirá tal y como lo haga el IPC. Ha habido bajadas en los últimos años, la empresa no ha dicho nada, hubo una bajada del 0,1%, una bajada del 0,5%, la empresa no dijo nada, y este año que ha habido una subida del 1,6%, pues sí que lo ha reclamado. Claro, si bajaron el 0,1 y el 0,6, pues este año lo que le correspondería sería subir el 1%, y sí que se aprobó en el pleno de Miguel Turra, no sabemos por qué no se ha aprobado en el pleno de Ciudad Real, casi con los mismos grupos políticos. ¿Por qué se hace esto? Porque si no se hubiese producido esa subida del 1%, que un 1% en realidad los vecinos prácticamente no lo van a notar, pero sí que lo pone en el contrato. Si no se subiese, el ayuntamiento tendría que correr con las costas del posible juicio al que podría llevarnos la empresa, puesto que es un contrato firmado desde el año 2008, el último desde el año 2014. Otra ordenanza que se modificaba era la ordenanza de deportes. Las tasas de las distintas instalaciones se adecuaban a la realidad que tenemos en el municipio.
Tal y como nos manifestaban los técnicos de deporte, había una tasa en la que se establecía con luz y sin luz en algunas instalaciones, cuando en realidad siempre se utilizan con luz. Entonces, lo que nos recomendaban desde el área era que se adaptase esa ordenanza a lo que en realidad está sucediendo. Así se actualizaron también algunas tasas nuevas de instalaciones que se están utilizando. Por ejemplo, en el estadio municipal se separan las 3 salas que se están utilizando, se adecuaba también el uso del tatami y se tasaba la cantidad. Y luego una novedad, impuesta un poco por el devenir de las áreas deportivas y de los clubes deportivos, ha sido poner la instalación, poner el precio de la instalación y tasar el precio de la instalación cuando esta instalación se utilice no para escuelas deportivas, sino para uso y disfrute del club o de la asociación. Entonces, cuando se haga esta instalación, una instalación deportiva, se haga uso de ella de manera continuada, y de manera continuada establecíamos de manera continuada semanalmente para desarrollar una actividad, y siempre que sea desarrollada por un club o por una asociación local, y no sean escuelas deportivas evidentemente, sino que sea para propio uso del club o de la asociación, y el club y la asociación estén inscritos en el registro de asociaciones locales, pues entonces la tasa se bajaba a la mitad. Este cuadro nuevo sí que se ha introducido con respecto a otros años, y aparecerá publicado en la página web y aparecerá publicado también en el boletín oficial de la provincia. También se variaban el precio público de la emisora de radio. Algunos apartados eran simplemente modificar textos, pero también se modificaba la tarifa, que pasa a ser 4 euros por minuto. La tasa de matrimonio se ha detectado desde las distintas instalaciones municipales que hay ocasiones en las que los matrimonios civiles que se celebran en la localidad, pues no es lo mismo que un matrimonio civil se haga en el ayuntamiento en un día laborable, que prácticamente no tiene coste nada más que el coste administrativo, a que esto se haga en un día que no sea laborable y que no sea en el ayuntamiento, sino que sea en otra instalación. Además, no solo eso, que sea en otra instalación y que requiera una preparación, pues una serie de horas. Entonces, como no es el mismo coste para las arcas municipales, una u otra, pues se ha ido distribuyendo distintas tasas para eso, para reglamentarlo. Otra que se proponía, a propuesta de los técnicos del área de nuevas tecnologías y del área de intervención, era la eliminación de la tasa 31, que era la eliminación de la tasa por fibra óptica. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que se dedican a la telefonía móvil pagan un 1,5% de sus beneficios al municipio por utilizar los cables que tira Telefónica o que pueda tirar otra compañía. Esa tasa que ya pagan, digamos que la tasa que tenemos 31 contradecía un poco a la tasa que teníamos. Esa tasa es estatal, es para todos los municipios igual, por lo tanto ya no tenía sentido que tuviéramos esa ordenanza, la ordenanza 31. Sí que nosotros proponíamos, porque había un estudio de costes sobre la tasa 39, que es la de uso de la fibra óptica que tiene el municipio a lo largo de todo el recorrido, de todo el municipio. Sí que en el estudio de costes que se hacía sobre esa tasa, sobre la tasa 39, pues ahí sí que proponíamos el Grupo Municipal Socialista, porque así nos lo recomendaba el informe del área de nuevas tecnologías y el informe de intervención, y tal y como fue explicado por el señor interventor, la tasa no puede ser superior al coste que tenga el servicio. Por lo tanto, se dividía el coste que tiene ahora mismo el servicio entre los metros lineales que tenemos de fibra, y sale una tasa. Esa es la tasa nueva que nosotros proponíamos, puesto que además, como la inversión se hizo hace ya más de 10 años, digamos que la inversión ya estaba rentabilizada y eso no aumentaba el coste. Esa es la única tasa que no ha salido aprobada en el pleno del día 6, y que supongo que tendremos que volver a llevar a otro pleno por recomendación, como digo,
tanto del área de intervención como del área de nuevas tecnologías. Y luego una modificación más, el precio público del BIN, las tarifas se cambiaban, en la tarifa de la media página, de la página completa y la página a color, que se ha cambiado con respecto a años anteriores. Esas eran un poco las propuestas que el Grupo Municipal Socialista hacía y que, como te decía, pues salieron prácticamente todas. El resto de grupos políticos, pues el Partido Popular proponía una bonificación del 5% por pago domiciliado en los recibos del IBI, de la contribución y de vehículos. Ya el año pasado aprobamos entre todos, porque además fue una propuesta recogida de forma unánime por todos los grupos políticos, bonificar en un 3% a aquellos contribuyentes que tuviesen el recibo domiciliado tanto del IBI como de vehículos. Eso ya ha entrado en vigor este año, se ha estado aplicando y considerábamos que con eso es suficiente, mucho más que aumentar el 5%, que además ese 2%, un recibo de contribución de 500 euros le supone 10 euros. No es una cantidad que el contribuyente vaya a notar excesivamente. Sí que lo puede notar, por ejemplo, la Administración cuando al recoger 10 euros de ese contribuyente y muchos más de los contribuyentes que pagan grandes recibos de contribución, pues así lo hagan. Entonces entendíamos desde el grupo nuestro, desde el Partido Socialista, que no podía ser así. El grupo de Izquierda Unida Ganemos no planteó ninguna propuesta ni ninguna enmienda a ninguna de las ordenanzas que hay, y el grupo de Ciudadanos pues sí que propuso una serie de enmiendas y propuestas. La bajada del rústica del 1,05 al 0,90%, no afecta a muchos vecinos, no es el impuesto que más se pague en Miguel Turra, el de rústica, entonces no afecta a muchos vecinos, no se verían afectados muchos vecinos y sí que se podrían ver afectadas las arcas municipales, no en una cantidad excesivamente grande, pero sí en los ingresos. Luego también proponía la bonificación del 5%, como el Partido Popular, en los dos, en el de vehículos y en el del IBI, y algún punto más que fue rechazado por el Pleno, prácticamente rechazado por el Partido Socialista y con la abstención del grupo de Izquierda Unida. Tan solo con los votos favorables del Partido Popular y de Ciudadanos. En vehículos pasaba una cosa muy curiosa, y es que la propuesta que el Grupo Municipal de Ciudadanos nos hacía era unificar la tarifa que nosotros tenemos ahora mismo. La tarifa que ahora mismo tenemos en vehículos bonifica o gratifica o le es más económico al contribuyente que tiene un vehículo que contamina menos, es decir, los vehículos que contaminan menos del 12%, de 12 gramos de CO2 por litro, tienen entre 12 y 16 tienen una tarifa, y para los que tienen una emisión de CO2 mayor de 16, pues tienen otra tarifa. Con esa unificación salían cosas muy curiosas, y es que al que menos contamina les llegaba a subir en algún momento hasta 19 euros, mientras que al que más contaminaba ese mismo le bajaba 6 euros. Por unificarlo y hacerlo todo en un tramo, perjudicaba mucho más al que tiene un vehículo que contamina menos. No tiene mucho sentido. Por eso solo votamos en contra, y además se lo estuvimos argumentando que no podíamos no bonificar a los vehículos que menos contaminan. Él decía que sí que es cierto que existe una bonificación para aquellos vehículos que son eléctricos, que ahora, por ejemplo, se están vendiendo, hay muchos más en el mercado y son más asequibles que en años anteriores. Y esos ya llevan la bonificación. Un vehículo que sea totalmente eléctrico no paga impuesto de circulación en Miguel Turra. Entonces, esos ya sí que reciben su bonificación aparte. Pero para los vehículos que no son eléctricos y que pues están acogidos al programa de menos contaminación, de menos emisiones de CO2, pues sí que tenemos esa tabla distinta de medir. Y también hacía hincapié el portavoz de Ciudadanos en otro tipo de modificaciones, en el ICIO, en el impuesto de construcciones, y en el IAE, en el impuesto de actividades económicas, así como en la licencia de apertura. Pues él pretendía en todas las ocasiones suprimir el apartado que se refiere a que nosotros intentamos bonificar, un poco activar más
al desarrollo empresarial y económico de Miguel Turra, en el que se bonificaba a los empadronados en Miguel Turra. Él pretendía que se eliminase esta frase que hacía referencia a los empadronados en Miguel Turra o empadronados en la localidad y a este tipo de bonificaciones, y que se hiciera general para todos. Tampoco estábamos de acuerdo, porque nosotros lo que pretendíamos es que la empresa que venga a construir o la empresa que abra un negocio pague el impuesto que le corresponda, y si trae trabajadores de Miguel Turra, pues que tenga una bonificación. No si trae trabajadores, claro, si trae trabajadores. Si los trabajadores están empadronados en Miguel Turra, pues tendrá una bonificación mayor que si no están empadronados en Miguel Turra. Sí que le aprobamos al grupo de ciudadanos, además fue por unanimidad, pues en el impuesto 4, en el de las plusvalías, recoger lo que aprobábamos en el pleno de junio, y es adaptarnos a la ley vigente, y es poner añadir a la ordenanza que se le podrá devolver el reconocimiento y la devolución de que cuando se acredite que no ha habido plusvalía sino minusvalía, pues que se le reconozca y no se le haga pagar el impuesto de plusvalía. Eso siempre a petición del usuario. Y esas eran un poco las ordenanzas fiscales que presentábamos el pasado día 6, y que, como te estaba comentando, pues se aprobaron todas las propuestas por el Partido Socialista y una de las propuestas por el grupo de Ciudadanos. No ha habido mucho con respecto a otros años en el que sí que ha habido otras modificaciones, sino que este año habéis querido poco mantener la línea de trabajo en la que se venía haciendo en este último año. Es decir, no hay muchas modificaciones con respecto, como otros años, que sí que se han modificado más, incluso ha habido muchas más propuestas por parte de grupos políticos. Incluso este año, por ejemplo, Izquierda Unida y Ganemos no ha presentado ningún tipo de propuesta. Sí, en los últimos 2 años, todos los años se ha modificado algún impuesto o alguna tasa, sobre todo adaptándolo a la al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, de forma que se adapten. Había un reconocimiento a familias numerosas, por ejemplo, que se introdujo el año pasado. El año pasado, como te comentaba, hubo una bonificación del 3%, se propuso la bonificación del 3% tanto en IBI como en vehículos, aquellos que tengan el recibo domiciliado. Luego, a lo largo del año, hay los 5 impuestos primeros: el IBI, el impuesto de vehículos, el impuesto de construcción, las plusvalías y el IAE, digamos que se tienen que quedar aprobados porque entran en vigor el 1 de enero del año siguiente. Y esos son por eso todos los ayuntamientos de prácticamente toda España, durante los meses de septiembre, octubre y primeros de noviembre, pues están con sus plenos de ordenanzas en todos los sitios, por modificaciones. Sobre todo esos 5. Se aprovecha y se modifican las ordenanzas o las tasas o los precios públicos que se establecen. Pero luego esos precios públicos o tasas sí que puedes modificarlos a lo largo del año. Siempre por pleno. El año pasado, por ejemplo, se quedaba sobre la mesa las tasas de las escuelas infantiles, que se modificaron después en el mes de abril, y algunas otras tasas que se quedaron encima de la mesa y que se podrán ir modificando pues a lo largo del año 2018, cuando las tengamos vigentes. Entonces, esas son modificaciones, digamos, más puntuales. Las de los 5 primeros sí que deben de ser en estos años. El IBI se rebajó hace 2 años, a propuesta del grupo de Ciudadanos, y luego ya nos sumamos a una propuesta un poco conjunta, intermedia, entre la cantidad que existía, entre la cantidad que proponía Ciudadanos y la cantidad que existía, y se rebajó, como digo, hace 2 años. El año pasado, pues las rebajas fueron, como estoy diciendo, las bonificaciones fundamentalmente, bonificaciones también a familias numerosas, se cambió también la tasa de la escuela de música, y así más o menos se van cambiando durante todos los años distintas tasas. También se modificaron hace 2 años la tasa de basura, por ejemplo, y se tabuló de forma que de tasas de agua y de basura, sobre todo de la correspondiente a basuras que entra en el recibo del agua, a la de depuración del agua, la que corresponde al agua y a la depuración del agua, fundamentalmente. ¿Qué se proponía en aquel momento? Pues se proponía que el que más agua consumiese pagase el precio del metro cúbico bastante más caro que el que menos agua consumiese. Es decir,
beneficiar o bonificar a las personas que son o que hacen un uso responsable de los recursos que tenemos. Como te decía, se bajaron las primeras tasas, los primeros tramos, los que tenían un consumo de 0, hablo de cabeza, de 0 a 10 metros cúbicos, de 10 a 30 metros cúbicos, esos se rebajaron y se subieron los anteriores, de forma que el ingreso total o previsto, recaudado, no sufriese ninguna modificación. Porque los vecinos y vecinas deben entender que todas estas tasas, impuestos o precios públicos son, aparte de los ingresos que nos vienen por parte del Estado o por parte de la Junta de Comunidades, son los que mantienen a los ayuntamientos. Para todos nos es complicado contribuir y pagar impuestos, pues además acabamos de pagar el IBI, que es uno de los impuestos más gravosos para las familias, o que más sensación tenemos que pagamos, porque uno paga el agua y a lo mejor no se da cuenta de que está pagando impuestos, echas gasolina, no te das cuenta de que estás pagando impuestos continuamente, haces uso de las escuelas deportivas, de las instalaciones deportivas, y parece normal eso de pagar una tasa. Sin embargo, cuando nos viene el recibo de la contribución, pues hay como que somos más conscientes de que estamos pagando impuestos. Los impuestos son los que mantienen a los ayuntamientos, son los ingresos de un ayuntamiento y de cualquier institución pública, de la Diputación, del Gobierno regional o incluso del Estado. Son los impuestos los que mantienen, pues, los distintos servicios que luego se prestan. Entonces, rebajar los impuestos significa o puede afectar a los servicios que se prestan. Hay que siempre estar en una balanza en la que no se suban los impuestos, pero no se rebajen los servicios. Entonces, un poco, pues esa es la filosofía un poco de este año, mantener los impuestos tal y como los teníamos del año pasado. Si pensamos que el IPC ha subido y que el índice de vida ha subido, o eso nos dice el Gobierno central, que los sueldos han subido, o eso nos dice el Gobierno central, un mantenimiento de impuestos significa una rebaja. Estamos en el mes de noviembre, vamos a terminar el año y cerraremos el 2017 con superávit en el ayuntamiento, que eso también es una buena noticia para las arcas municipales y sobre todo para tu concejalía, que es un poco la que canaliza todo este tipo de datos y de informaciones, en la que, pues terminar un ayuntamiento tal y como están las cosas, aunque podemos notar una cierta mejoría, es decir, tenemos superávit, todo lo que no sea un déficit, pues estar al cero, evidentemente, por muy poco que sea, pues siempre es positivo. Sí, a ver, el tema del superávit es un tema, es muy fácil de entender qué es el superávit, sin embargo es un poco complicado esto del superávit, la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. ¿Por qué se genera superávit prácticamente en todos los ayuntamientos de España? Pues porque tenemos una ley que puso el gobierno del Partido Popular, el señor Montoro, que establece que un ayuntamiento, tenga los ingresos que tenga, da igual, solamente se puede gastar un tanto por ciento de la cantidad que se gastó el año anterior. Este año es el 2,1%. Es decir, que si nosotros nos gastamos el año pasado nos gastamos 1.000 euros, pues este año nos podremos gastar 1.020,10 euros. Un 2,1% de los gastos del año pasado. Independientemente de los ingresos. Y demás. Vale. Independientemente de los ingresos. ¿Qué ocurre? Pues que si tú has aumentado los ingresos y has aumentado los gastos, pero hay una diferencia entre los ingresos y los gastos positiva, o sea, tienes más ingresos que gastos, esa cantidad, claro, el gobierno no te va a decir, no, pues aquí tienes dos opciones. O se dedica a pagar deuda, todos los ayuntamientos tienen algún tipo de deuda contraída. La mayoría de los ayuntamientos, muy pocos ayuntamientos no tienen deuda con los bancos. Ahora mismo tener una deuda con el banco a 0% de interés, pues no le supone al ayuntamiento prácticamente nada de intereses. Es una cantidad muy irrisoria. Entonces, claro, es cierto que todos venimos arrastrando unas deudas de
de los años de bonanza, en la que la mayoría de los ayuntamientos, por no decir casi todos, y en particular en el Ayuntamiento de Miguel Turra, la deuda se ha ido rebajando, se ha ido pagando deuda, se ha ido amortizando y se ha ido pagando deuda. ¿Qué pasa? Si tú tienes más ingresos que gastos, esa diferencia, y no superas ahora mismo en el 2,9% la deuda, la cantidad de deuda, tu presupuesto, y cumples con la regla, con el techo de gasto, pues puedes aplicar el superávit. ¿Qué es el superávit? La diferencia, como te decía, de ingresos y gastos. Pero tienes que cumplir esas 3 condiciones para poder aplicarlo. Primero, tener superávit, claro. Segundo, la ley de estabilidad. Tercero, cumplir con la deuda. Y por último, no haber superado tu techo de gasto. Es decir, no haberte gastado el 2,1% en este año, más de lo que te gastaste el año pasado. Si no, esos ingresos que tienes por encima de los gastos van directamente a amortizar deuda, sin opciones. ¿Que cumples las 3 opciones? Pues es lo que se llama superávit y la aplicación del superávit. ¿Y en qué te puedes gastar el superávit? Pues te los puedes gastar, la ley dice que en inversiones financieramente sostenibles. ¿Y a qué llama la ley inversiones financieramente sostenibles? Pues aquellas que no requieran un compromiso en el tiempo, es decir, no puedes contratar personal. Aquella que no requiera un mantenimiento especial, no puedes comprar vehículos. Prácticamente, pues, obras y poco más. Y cuando digo prácticamente obras es para que veamos, o sea, se puede gastar en obras, pero no se puede gastar en mobiliario. Mobiliario no se considera una inversión financieramente sostenible. Por eso, a finales de año, en prácticamente todos los ayuntamientos, y lo estamos oyendo en las noticias actuales, pues todos los ayuntamientos tienen que aplicar su superávit, que tienen, porque claro, tienen más ingresos que gastos, pero es que no se pueden gastar más, porque si no rebasan el techo de gasto, y se acabó. Cuando rebasas el techo de gasto, ya entras en un plan económico financiero, que es un poco lo que le han montado a Carmena en Madrid. Te intervienen las cuentas y ya puedes hacer simplemente los gastos imprescindibles, personal y lo más imprescindible. Entonces, pues es una ley que ahoga a todos los ayuntamientos. ¿Por qué no me puedo gastar lo mismo que ingreso? Y además que se ha generado, o sea, que está en poder, del ayuntamiento, porque se ha generado, y el no poder gastarlo no te permite invertir en nada. Claro, pero y además te ata totalmente el presupuesto. O sea, nosotros sabemos que el presupuesto es de 11.200.000 euros, pero solamente nos podemos gastar el 2,1% más de lo que nos gastamos el año pasado. Si ahí aplicas el 1% que se sube a los funcionarios, y que el año que viene será el 1,5%, y que así vendrá recogido en los presupuestos, pues ¿cuánto te queda para gastar de más? Por eso, claro, cuando en los plenos distintos grupos políticos dicen: usted no ha hecho esta inversión, ni ha hecho esta, ni ha hecho esta, ni ha hecho esta, pues claro, es que si hago esa y la otra, y rebaso el techo de gasto, ya me olvido, claro. O nos liamos la manta a la cabeza, como hacen algunas comunidades autónomas, y nos pasamos del techo de gasto, o como hace el gobierno de la nación, que ha incumplido su propia regla de gasto pues hasta en el año 2016. Pero al final en un pequeño municipio... No, porque entra Hacienda, si se lo ha paralizado a Madrid, no lo va a paralizar a Miguel Turra. Entras en un plan de estabilidad, y el plan de estabilidad que te dura 3 meses, 2 meses, 5 meses, lo que te dure, no hasta que te regulas, y ya, otra vez. Entonces... Sí, porque prácticamente superávit habrá en todos los ayuntamientos. Por lo que me estás contando, en el 90% de los ayuntamientos que hagan las cosas medianamente regular... Sí, y te hablo de cabeza, creo que 10.000 millones de euros de superávit. Pero que ha roto el techo de gasto, se ha pasado en el techo de gasto, y le han intervenido las cuentas, Hacienda le ha intervenido las cuentas. Pues mejor dejémoslo así, que no nos tengan que... Claro, por eso hay que estar controlando la tarea desde el primer hasta el último euro que sale de gasto del ayuntamiento. Hay que estar controlando mucho el no rebasar la frontera. Y claro,
la vemos totalmente injusta, pero es que no la podemos rebasar. Terminando también el año, seguimos hablando del tema de Hacienda, ya estaréis trabajando en lo que es el presupuesto del 2018, imagino sí, ya que está bueno, pues, el presupuesto avanzado por distintas áreas y supongo que en el mes de diciembre los grupos políticos tendrán conocimiento de él. Y ya prepararemos en un nuevo presupuesto que no tiene del año que 2018. no habrá muchas variaciones con respecto a pues al de este año el 2017. presupuesto del año 2018 tiene que recoger fundamentalmente la subida del 1,5% que se establece para los trabajadores. Ese es capítulo 1 y es uno de los capítulos más importantes económicamente de los que tenemos, y luego pues variaciones, reflejar los contratos que tenemos en vigor y algunos contratos que puedan salir y cambiar las inversiones por otras inversiones. Fundamentalmente serán las modificaciones más importantes. No sé si te hará quedar algún tema más de Hacienda que no hayamos... Antes de pasar a educación, porque quiero aprovechar... Supongo que si queda bien claro lo que es ¿por qué no podemos bajar los impuestos? Porque una bajada de impuestos sí que nos afecta al techo de gasto, baja el techo de gasto de ese año. Si tú prevés que vas a tener menos impuestos, en esa cantidad te baja el techo de gasto. Entonces, pues un poco la manifestación que supongo que haremos todos los municipios y es eso, que el techo de gasto pudo tener su... Yo no lo creo, su lógica. Yo entiendo que una institución que esté saneada, como sucede en muchos ayuntamientos, como sucede en el Ayuntamiento de Miguel Turra, porque al fin y al cabo, ¿qué significa que una institución esté saneada? Que tenga los ingresos y los gastos más o menos equilibrados. Tú no puedes tener mucho más gastos que ingresos, porque llegará un momento en el que si te vas al banco a pedirle un préstamo, el banco te puede decir pues sí o no, o vas a pagar unos intereses mucho más grandes. Estamos viendo que en todos los municipios está bajando el déficit, es decir, está bajando la cantidad que se debe. Por lo tanto, pues si tengo ingresos y tengo gastos, déjame que me gaste los ingresos que tengo. No me asfixies con la cantidad que me gasté el año pasado, que viene de la cantidad que me gasté el año anterior, que viene de la cantidad que me dejaste en años anteriores. Entonces, como es un porcentaje siempre el que se va aplicando sobre el porcentaje anterior, pues limita mucho y hay que estar haciendo muchas cábalas para no pasarse, pero apurar hasta el máximo, porque eso te va a condicionar lo que te puedes gastar al año siguiente de lo que te gastas en un año. Entonces, si rebajamos los ingresos, estamos rebajando el techo de gasto, el gasto tiene que ser menor, y el gasto que se hace normalmente en los municipios pues es de personal y de servicios fundamentalmente. No se hace otro tipo de gastos o macro gastos. Un municipio no tiene capacidad para hacer una obra faraónica ni nada por el estilo. Hablo de municipios como el de Miguel Turra, no estoy hablando como otros municipios. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, sobre todo para la gente, que cuando se habla muchas veces de Hacienda, los tópicos o las palabras que utilizamos a lo mejor no queda. Se habla de techo de gasto, que mucha gente desconoce exactamente. Piensas que el techo de gasto es que te puedes gastar hasta aquí, pero no sabes que es un porcentaje más respecto a lo que te gastaste el año pasado. Que bueno, que va incrementando, pero que lo vas arrastrando todo, se viene arrastrando del año anterior. Entonces, pues bueno, a la gente, pues cuando nos dicen que bajen los impuestos, claro, todos los ciudadanos queremos que le bajen los impuestos, pero que eso nos repercuta también en la calidad de los servicios que nos pueda dar nuestro propio ayuntamiento. Si ingresas 2 euros y este año ingresas 1, pues la calidad me lo vas a dar en función de 1 y no de 2. Es lo que yo creo que ha quedado suficientemente claro para nuestros telespectadores. Y aprovechando que estás por aquí, preguntarte en educación, bueno, pues una de las noticias importantes que salían pasados meses era la construcción del nuevo colegio. Preguntarte si ha habido alguna novedad, si hay algo que, bueno, pues que estéis trabajando durante estos días. En el área de educación estamos, y debe ser inminente ya, estamos esperando recibir la notificación desde el área jurídica de la Junta de Comunidades, donde se nos comunique donde se haga prácticamente viable la petición de la cesión de la instalación de la COE como colegio número 5, el sexto en la localidad, pero el colegio número 5 por ser el quinto colegio público, y estamos que no tardará en caer ese escrito de la Junta de Comunidades, que es el que ya nos va a condicionar y el que va a propiciar que hagamos un pleno extraordinario donde entiendo que todos los grupos políticos
apoyaremos esta cesión de la instalación para el nuevo colegio, y que se pongan manos a la obra en la instalación, en rehabilitar aquel edificio, la parte del edificio que va a ser utilizada para colegio, y en funcionamiento, que suponemos que estará en funcionamiento en septiembre del año 2018. Pues esperemos que llegue lo más pronto posible para que, bueno, pues sea una realidad. El curso desarrollándose bajo una completa normalidad. Sí, el curso viene desarrollándose normalmente. Este año, pues la Junta de Comunidades afortunadamente bajó la ratio y además ha aumentado el número de contratos de profesores, porque ha rebajado también el número de horas lectivas que se nos subieron en el año 2012, cuando gobernaba el Partido Popular. Y claro, eso implica una hora menos en el periodo lectivo, implica que cada 20 profesores aparece un profesor nuevo en un centro. Eso hace que en institutos como el de Miguel Turra, por ejemplo, pues hayan podido subir su cupo, entiendo que casi en 3 profesores. Gente nueva, mejor atención, si además se contribuye a bajar las ratios, mejor atención al alumno, una educación de calidad y una educación pública de calidad, que es por lo que entiendo que apuestan los gobiernos socialistas. Pues Luz María, muchísimas gracias sobre todo por las aclaraciones en el tema de ordenanzas fiscales, hablar pues del tema presupuestario, del superávit, de techo de gasto, como decía al principio, que bueno, pues que mucha gente desconoce y demás. Y en cuanto a educación, pues bueno, que seguís trabajando en una muy buena noticia. Creo que será algo muy importante para Miguel Turra ya de cara al mes de septiembre. Será una de las mejores noticias del próximo año, y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, pues, y te esperamos en sucesivas ocasiones para seguir informándonos, sobre todo a finales de año, principio, pasar por aquí y hablar del tema presupuestario. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, gracias a todos. Y a nuestros telespectadores, a decirles que seguiremos hablando de la información, de la actualidad de Miguel Turra en nuestro espacio Punto de Actualidad.